¿Para qué me sirve ganar el mundo entero? Bienvenidos hermanos, Dios nos bendiga a cada uno de nosotros. El día de hoy vamos a meditar el Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículos del 24 al 30. Jesús partió de ahí y se fue a la región de Tiro. Entró en una casa y aunque no quería que la gente lo supiese, no logró pasar inadvertido. Enseguida, una mujer que había oído hablar de él y cuya hija estaba poseída por un espíritu inmundo, vino y se postró a sus pies. Esta mujer era griega, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que expulsara de su hija al demonio. Él le dijo: espera que primero se sacien los hijos, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Pero ella le respondió: sí, Señor, pero también los perritos comen bajo la mesa migajas de los hijos. Él entonces le dijo: por eso que acabas de decir, puedes irte, el demonio ha salido de tu hija. Volvió a su casa y encontró que la niña estaba echada en la cama y que el demonio se había ido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, rompamos cadenas en el nombre de Jesús. Es el título de la reflexión de hoy. Rompamos cadenas en el nombre de Jesús. Fíjense bien, este tema de las cadenas generacionales, cadenas de pecado, hay muchas personas que no lo tocan o que no creen. Y podemos ver casos en las familias, como algunos padres que han sido alcohólicos o mujeriegos, y se ve que su hijo repite lo mismo, es mujeriego o es alcohólico o vicioso. Y así también, o si ha sido violento con su esposa, con sus hijos, también se repite que el hijo es igual. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque hay cadenas de pecado que se heredan de generación en generación. Si no hay alguien que rompe cadenas en el nombre de Jesús y entrega su corazón a Jesús, teniéndolo como su Señor, como su Rey, para que Dios mismo, a partir de esa disposición, de esa apertura que nosotros podamos dar, rompa toda cadena de pecado. Y realmente a partir de nosotros, nuevas generaciones vivan en alianza con el Señor. Tenemos nosotros una consecuencia del pecado, que es una cadena que arrastramos, el pecado original, el pecado de Adán y Eva. Nosotros recibimos como una cadena generacional de pecado. Tenemos también el caso hoy de la primera lectura. Oigan, la primera lectura del día de hoy dice que Salomón, siendo rey, que tenía muchas esposas, cuando llega a su edad avanzada, ya llega a la vejez, a su etapa de vejez, dice que se dejó influenciar por sus mujeres que eran de otras ciudades paganas, que tenían otros ídolos. Entonces se dejó influenciar y él empezó a rendir culto y a construir altares a esos otros ídolos, a esos otros dioses paganos. Según cada mujer, si tenía 10 mujeres que adoraban cada uno a su dios, él puso altares y adoró a esos dioses de su mujer. Entonces dice Dios en la primera lectura que se le apareció 2 veces a Salomón y le dijo: apártate, no insistas en adorar esos ídolos, recuerda que tenemos una alianza. Y dice que Salomón, miren, no obedeció. Entonces, ¿qué hizo Dios? Le dijo: por no haber obedecido, entonces te castigaré, te voy a quitar el reino que te había dado, y tu hijo no va a heredar tu reino. Y considerando a tu padre, el siervo David, voy a esperar tu muerte para quitarte el reino. Y un siervo tuyo va a heredar tu reino. Y por misericordia, considerando al rey David,
A tu hijo le daré nada más una tribu, pero al resto del reino te lo quitaré y se lo daré a un siervo. Hermano, eso no es una consecuencia del pecado. Eso no es una cadena generacional. Consecuencia del pecado del padre lo hereda el hijo, sin tener culpa, pero lo hereda. Recordemos lo que nos dice el Éxodo, capítulo 20, versículos 5 y 6. Dice que Dios castiga la iniquidad, la idolatría, el pecado que cometan los padres, lo castiga hasta la tercera y cuarta generación. Pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y dice ahí mismo, versículo 6, capítulo 20 del Éxodo, que Dios, por su misericordia, a quienes le aman y cumplen sus mandamientos, dice que Dios es fiel hasta 1000 generaciones. Entonces, es ahí donde nosotros queremos llegar en esta meditación del día de hoy. No centrarnos en el castigo, sino ver que es más grande el amor de Dios, que es más grande la misericordia y el poder de Dios, y que quiere que nosotros seamos libres, que vivamos en libertad del pecado, que vivamos en el año de la gracia, ¿verdad? Que vivamos pues libres y que el reino de Dios entre y crezca en nuestro corazón y dé muchos frutos para que otros vengan también a comer de esos frutos del reino de Dios. Y eso mismo acontecía en este pasaje del Evangelio, donde en esta ciudad, en Tiro, en esta ciudad donde estaba esta mujer que tenía una hija, que tenía un demonio, dice un espíritu inmundo. Entonces esta mujer, cuando Jesús llega a esa ciudad, oigan bien, la fama de Jesús ya se había difundido por todas partes, que Dios tenía el poder, Jesús tenía el poder, la autoridad para expulsar demonios, para poder liberar de cualquier espíritu inmundo a cualquier persona. Tenía la autoridad para sanar a cualquier enfermo. Es por eso que esta mujer, cuando se da cuenta que en su ciudad está Jesús, corre y lo va a buscar. Corre y lo va a buscar a Jesús porque sabe que Él puede liberar de ese espíritu inmundo a esta hija que está padeciendo, que está sufriendo por ese espíritu. Y dicen los estudiosos de la Biblia que esta zona donde estaba Jesús y que esa mujer, pues era una zona donde se practicaba mucha brujería, ¿verdad? Se practicaba mucha hechicería. Y puede ser que también como consecuencia de todo ese ambiente haya tenido una contaminación o haya practicado también esta mujer y su hija haya recibido consecuencia de pecado esos espíritus inmundos o ese espíritu inmundo que la tenía. Pero es ahí donde, a pesar de nuestro pecado, no importa lo grande que sea, si nosotros nos reconocemos pecadores, nos arrepentimos de nuestro pecado y buscamos del Señor y nos postramos como hizo esta mujer, dice que se postró a los pies de Jesús y le rogó que curara, que expulsara a ese demonio que estaba atormentando a su hija. Entonces Jesús viene y le dice, no está bien darle a los perros lo que es de los hijos. Pero esta mujer confiada y que sabía que con una palabra, con algo mínimo del Señor que tenía el poder, podía recibir ese milagro, eso que necesitaba para su hija. Y entonces viene esta mujer y dice, pero aún los perros se comen la migaja que cae de la mesa de los niños. Entonces le dice Jesús, mujer, por eso que has dicho. Porque eso que dijo reflejaba la fe que tenía en el poder de Jesús, en el poder liberador y sanador de Jesús. Por eso que ha dicho, tu hija ha quedado libre, ese demonio ha salido de tu hija. Entonces, esta mujer luchó, hermanos, para que su hija no siguiera con esta cadena generacional de pecado que había en esa ciudad, sino que empezara una nueva generación en alianza con el Señor, que viviera una nueva generación que ame al Señor, que viva y que cumpla los mandamientos del Señor.
Y es así, hermanos, que nosotros buscando al Señor, adorando a nuestro Señor Jesús como único Señor, como único Dios, es que nosotros vamos a poder lograr generaciones santas, nuevas generaciones que alaben al Señor, que lo bendigan. Y es así como el reino de Dios va creciendo y se va extendiendo, se va haciendo más grande. Y es así como nosotros le vamos a dar gloria al Padre, gloria a Dios. Y así generaciones se van a ir santificando para darle gloria al Padre. Hermanos, rompamos cadenas en el nombre de Jesús. Aquí está claro cómo la podemos hacer. Buscar a Jesús. Busquémonos, postrémonos ante Jesús. Reconozcamos que solo Él puede, que Él tiene poder, tiene autoridad, porque Dios Padre le ha dado autoridad sobre el cielo, sobre la tierra, sobre los abismos, el nombre que está sobre todo nombre, el nombre de Jesús, Jesús de Nazaret. Hermanos, Jesús nos ama y quiere que vivamos libres del pecado. Para Él no hay nada imposible. Lo que nosotros le clamemos y es para salvación nuestra, el Señor nos lo va a conceder en el nombre poderoso de Jesús. Hermanos, que Dios los bendiga y recordemos, busquemos de Jesús para poder romper cadenas generacionales de pecado en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Que Dios los bendiga, hermanos, que pasen un feliz día. ¿Para qué me sirve ganar el mundo entero? Ganar el mundo entero si te pierdo a ti.